Buenas, buenas, ¿cómo están? Hoy vamos a hablar del dengue. Pero ¿qué es el dengue? Es una enfermedad que cada vez se vuelve más famosa, que cada vez hay más. La escuchamos siempre algún vecino, un amigo, un pariente que conocemos tuvo dengue o está teniendo dengue actualmente. Pero, ¿qué sabemos del dengue? El dengue es una enfermedad viral transmitida por un mosquito que actúa como vector, así es, como vector. Quiere decir que se transmite de persona a persona o que tiene que estar este insecto para poder transmitirla. El insecto en sí no causa la enfermedad, pero tiene que picar a una persona con dengue y luego picarnos a nosotros para poder transmitirnos la enfermedad. Pero primero tenemos que saber dónde se reproduce el mosquito para poder cortar nosotros con el ciclo epidemiológico de esta enfermedad. Si nosotros entendemos eso, vamos a saber en qué punto podemos actuar y dónde bloquear justamente el avance de esta enfermedad. Como ya escuchamos en un montón de pautas publicitarias, el dengue se reproduce en agua limpia. Pueden ser en floreros, en bebederos de los perros, bebederos para pájaros, en neumáticos. Por eso es tan importante el descacharrizado y es muy importante controlar, dar vuelta cualquier contenedor de agua, ya que un contenedor con agua limpia hace que los mosquitos se acerquen, pongan los huevos y luego esos huevos eclosionan para dar lugar a nuevos mosquitos que van a perpetuar la enfermedad en esta zona. El ciclo de este mosquito dura de 7 a 10 días y solo la hembra es la que necesita sangre o las proteínas de la sangre para poder ser fértil y dar huevos que eclosionan con el tiempo. Una vez que la hembra coloca los huevos en un recipiente que puede ser un macetero, floreros, bebederos de agua, neumáticos viejos, por eso es importante controlar nuestros patios y descacharrizar, como se dice. Una vez que coloca los huevos se van a ver de un color blanquecino en el borde, en el límite del agua con el aire, ¿no es cierto? Y puede suceder que, por ejemplo, justo nosotros vaciamos ese recipiente y luego, por algún motivo, llueve, ahí recién los huevos eclosionan. Pueden estar hasta meses esperando esos huevos en la deshidratación, en la desecación en realidad. Pueden estar esperando meses para poder eclosionar. Una vez que encuentran las condiciones, eclosionan. Y por eso es que, por ejemplo, a veces tenemos invasiones de mosquitos, como sucedió hace poco. Veníamos de una seca marcada en la zona, veníamos de la Niña, y de golpe, con esta presentación de lluvias, tuvimos una invasión muy grande de mosquitos. Una vez que ese huevo está en contacto con el agua, eclosiona, da la larva, que son acuáticas y se alimentan de los microorganismos existentes en el agua. Y pasan 4 estadios para desarrollar, mudando, para llegar al adulto. Todo este ciclo, como les decía, dura entre 7 a 10 días dependiendo de la temperatura y la humedad. Luego que la larva se alimentó, tuvo varias mudas, llega al estadio de pupa, en el cual es un estadio inmóvil que luego produce una seria transformación dentro de este animal para luego dar el adulto, que es el que va a salir a picar a los mamíferos. Una vez que el adulto sale de la pupa, son voladores y buscan sus primeras víctimas, las hembras sobre todo, para poder alimentarse y conseguir los nutrientes necesarios para ser fértiles. En este caso se los va a dar la sangre. El mosquito macho, a su diferencia de la hembra, solamente pica o se alimenta, mejor dicho, de la savia de los árboles o de las plantas. El estado adulto, un mosquito adulto puede vivir hasta 30 días e inclusive más dependiendo de las condiciones ambientales. Para ellos es mortal las heladas o los fríos, las situaciones de frío, de bajas temperaturas.
pero como hace años nosotros acá en el norte de la Argentina, específicamente en Corrientes, no tenemos frío del todo fuerte, constantemente la enfermedad o los mosquitos avanzan. Respecto al virus, te cuento que es un virus de tipo ARN de la familia de Flaviviridae, la misma familia de el Zika, el chikungunya, la fiebre amarilla. Y acá lo importante es que tenemos 4 serotipos. Nosotros, por ejemplo, por primera vez nos podemos contagiar de dengue contra el serotipo DEN1. Tenemos DEN1, DEN2, DEN3 y DEN4. Viajamos para hacer turismo y nos contagiamos de dengue. Como nosotros ya habíamos generado inmunidad para el DEN1, por ejemplo, y nos pica el serotipo DEN2, ahí es donde nuestros anticuerpos no reconocen el virus y no se pueden defender. Porque anteriormente nos picó el dengue, nos picó el mosquito y nos contagió el dengue, pero resulta que nuestro sistema inmunológico respondió y nosotros no tuvimos ningún síntoma. Luego, cuando viajamos, nos exponemos a otra variante y ahí nuestros anticuerpos no pueden responder. Para cuando nuestros anticuerpos se dan cuenta de que es una nueva variante, nosotros ya presentamos una gran variedad de síntomas graves. Ahora, ¿qué sucede? ¿Cualquier mosquito que me pique a mí puede transmitirme el dengue? No. Ese mosquito tuvo que haber picado a una persona en etapa febril del dengue, o sea, en una etapa donde el dengue está en grandes cantidades en la sangre, que luego, a través de su aparato digestivo del mosquito, pasa a los huevos y hace que dé una nueva generación de mosquitos que son transmisores de ese virus, porque se aloja en el aparato, en la saliva de esos mosquitos nuevos que cuando nos pican nos inyectan saliva para que no coagule la sangre y de esa manera nos contagiamos. El problema está que también este virus se va a multiplicar una vez que ingresa en nuestro organismo, se va a multiplicar en nuestras células de las defensas. Por ese motivo nosotros vamos a tener una reacción temprana, que va a haber una depresión de nuestro sistema inmunológico y además vamos a tener fiebre. ¿Cuánto tiempo dura la enfermedad en nuestro cuerpo? Aproximadamente de 4 a 10 días. Los síntomas pueden ser dolor de cabeza, dolores musculares, dolores articulares, fiebre alta, dolor detrás de los ojos. Varía de persona a persona, pero no necesariamente tienen que aparecer todos los síntomas. Pueden aparecer algunos u otros. Lo importante es acudir al médico y no automedicarse. Los síntomas van a aparecer 3 a 4 días después de la picadura del mosquito, ¿sí? Recuerden que no aparecen automáticamente cuando nos pica, sino que pasa un proceso de incubación y después recién empiezan los síntomas, que pueden ser graves o no dependiendo de nuestra inmunidad. Esto es importantísimo también lo que es la fase aguda o la fase crítica del dengue. Se da a partir del día 3 a 7 después de la aparición de los primeros síntomas. En este momento podría llegar a suceder que pasa a una etapa de dengue grave o antes hemorrágico, que se caracteriza por abdominal intenso, persistentes, sangrado de nariz, encías, por eso se le llama dengue hemorrágico. Puede haber sangre en las heces o en los vómitos, somnolencia, confusión, irritabilidad, dificultad para respirar, disminución de la presión arterial, entre otros síntomas que terminan en deshidratación y pueden concluir en la muerte. Todos estos cuadros se agravan en situación de, por ejemplo, embarazo o alguna enfermedad subyacente. Y muchas veces sucede que la etapa grave empieza cuando disminuye o desaparecen muchos de los síntomas tempranos de la enfermedad. Así que esos son los momentos en los que tenemos que estar más alertas de las personas que están con dengue, o si nosotros tenemos dengue, son los momentos que tenemos que estar
más alertas y acudir al médico sin dudar ante cualquiera de estos síntomas. Me pregunta Lucas, saluda Lucas, saluda a la cámara. Lucas está soltero. Me pregunta Lucas, ¿qué es subyacente? Subyacente quiere decir que es una enfermedad que está, vamos a decir, debajo de esta otra. O que, por ejemplo, tenemos hipertensión o diabetes y a su vez tenemos dengue, ¿sí? Entonces eso va a complicar más todavía los cuadros y los síntomas. Después les dejo el Instagram de Lucas. Está soltero, busca novia, trabajador, así que bueno, les voy a dejar ahí en la descripción. Pero tienen que seguirme, si no nos siguen, no les voy a dar el Instagram de Lucas. Ahora, ¿cómo prevenimos esta enfermedad? La principal medida es combatir a los mosquitos. Evitar que tengan un lugar donde reproducirse en nuestros hogares, porque si no nosotros le estamos abriendo las puertas a esta enfermedad. Eliminar recipientes con agua estancada, floreros, bebederos, neumáticos viejos, canaletas que estén obstruidas y que se pueda juntar el agua, piletas, ya que no hace tanto calor, pero todavía puede ser una fuente de crecimiento de estas larvas. Cambiar el agua de los floreros, de los bebederos, cada 3 días. Mantener tapados, por ejemplo, tanques y otros recipientes de aguas o de aguadas. Utilizar repelentes cuando salimos, por ejemplo, al parque, donde vamos a estar expuestos, y sobre todo en la piel donde va a estar expuesta. Colocar cada 2 a 4 horas, dependiendo del tipo de repelente. Podemos vacunarnos contra el dengue. Todas estas medidas, y sobre todo la vacunación, están recomendadas por la OMS, por la Organización Mundial de la Salud, pero la vacunación siempre recomiendo que lo consulten con su médico, ¿sí? Estos videos son de referencia y lo hago a modo de instruir a las personas. Se pueden usar también mosquiteros antes de dormir, por ejemplo. Antes recuerdo que se veía en las películas que eran como una tela de tul. Evitar, por ejemplo, salir en horas de mayor actividad del mosquito, por ejemplo en el amanecer y el atardecer. A pesar de que es un mosquito diurno, en la actualidad también se lo está considerando como un mosquito nocturno por la cantidad de horas luz que tenemos y sobre todo la luz blanca que tenemos en nuestros hogares. Todas estas medidas son para, por ejemplo, evitar las picaduras de los mosquitos y de esa manera evitar contagiarnos. Ahora, ¿qué métodos de control de la población de mosquitos tenemos? Si te interesa este tipo de información y te gusta lo que te estoy comentando, por favor suscríbete, dale like, compartí nuestros videos, porque eso va a hacer, me ayuda muchísimo, nos ayuda a crecer y a vos no te cuesta nada. Así que te voy a agradecer enormemente y después de este comentario te cuento los métodos. Los métodos químicos es a través de mosquicidas y larvicidas, donde se hacen aplicaciones, por ejemplo, puede ser a base de algún insecticida, que lo que hace es matar a los adultos, y los larvicidas se pueden utilizar para hacer trampas donde las hembras ponen huevos, esos huevos al eclosionar se liberan y el producto químico mata a las larvas, entonces impedimos que lleguen al estadio de pupa y adulto. También se puede hacer, por ejemplo, una fumigación espacial a lo largo de una ciudad, por ejemplo, o como se está haciendo actualmente, se hace un bloqueo, una persona que da positivo, se procede a hacer el bloqueo. ¿A qué se refiere con bloqueo? Que uno, por ejemplo, fumiga toda la casa de esa persona y todas las casas de la manzana, porque ellos están conectadas y permite que el mosquito vuele de la casa de un vecino a otro. Productos químicos también que tienen mucho poder residual, quiere decir que persiste en el tiempo. Esos tipos de productos, por ejemplo, se utilizan para las paredes. Entonces el mosquito cuando se apoya
termina entrando en contacto con el veneno y muere. ¿Qué ventajas tienen todos estos productos? Que son métodos rápidos y eficaces para controlar las poblaciones de mosquitos. Además que se pueden utilizar en grandes áreas. ¿Qué desventajas le veo yo a estos sistemas? Que pueden ser perjudiciales para el medio ambiente y para la salud humana. Además, puede suceder que los mosquitos desarrollen resistencia a estos insecticidas. Otros métodos pueden ser un control biológico, fomentando el desarrollo de algunas especies que controlan a los mosquitos. Por ejemplo, peces que se alimentan de las larvas de los mosquitos, que se pueden sembrar en diferentes lagunas o en diferentes lugares. Entonces, cuando los mosquitos desovan y salen las larvas, es alimento para los peces. También, por ejemplo, las libélulas son voraces, asesinos de mosquitos, se alimentan en grandes cantidades. Los murciélagos insectívoros, en un vuelo pueden llegar a comer hasta 15.000 mosquitos. Todos estos animales contribuyen a, por ejemplo, el control de la población. Son enemigos naturales de los mosquitos. Ellos están acá para ayudarnos. También en corrientes, por ejemplo, nosotros conocemos a un insecto que le llamamos la cucaracha del agua. Es como una cucaracha que nada en el agua. También son grandes enemigos de los mosquitos porque comen grandes cantidades de larvas. Y muchas veces aparecen en horas de la noche y se acercan a las luces. Entonces, en lugares donde hay una farola, vemos grandes cantidades de estos insectos que por desconocimiento o miedo las personas los matan, pero son voraces devoradores de mosquitos. Otra forma también que se está utilizando mucho son las modificaciones genéticas, donde se liberan mosquitos machos que se van a aparear con hembras fértiles, pero que a su vez van a dar descendencia infértil. Entonces, toda esa población nueva de mosquitos que se aparearon con nuestros mosquitos genéticamente modificados van a ser infértiles y van a terminar muriendo. El problema de estos métodos es que son métodos que llevan tiempo y son muy eficaces, no hay resistencias, pero los efectos se ven a largo plazo. Además, no son perjudiciales para los animales ni para la salud del hombre. Así que bueno, tenemos esas ventajas y como desventaja podemos decir que son costosos y llevan mucho tiempo en ver el impacto que tienen en la ecología de este mosquito. Espero que les haya gustado. Cualquier duda me dejan en la caja de comentarios, yo voy a estar respondiendo en la brevedad. Y como les decía, si realmente te gustaron este tipo de videos, no dudes en seguirnos, compartilos y ayudarnos con un buen like. Si hay algún otro tema que te gustaría saber o que te gustaría que les cuenten, ya sea de veterinaria, lo que sea el área clínica, de pequeños animales o de grandes animales, también de enfermedades vectoriales, zoonosis o bromatología, me lo dejan en la caja de comentarios y les voy a estar contando sobre esos temas.